Bueno, entonces ahora se acabaron las malas palabras y empezamos formalmente la clase. Bueno, obviamente un agradecimiento a Flavia que nos pueda acompañar hoy y dar esta clase. Tengo que confesar que la estuve googleando a ver con qué especialidad la presentaba y francamente fue una misión imposible. Flavia tiene como recorrido en muchos temas en términos académicos y también en muchas posiciones. ¿Sí? Pero bueno, un poco escuchando a Ana recién y demás, yo me voy a permitir traer una de esas múltiples Flavia Sterici, que es la de la gestión en la ciudad de Buenos Aires en el 2003, y esa gestión maravillosa de Peraza y con un equipo con mucha otra gente, Graciela Morgade, Florencia Finnegan, de la que yo participé muy en la cola y que me parece que fue muy paradigmática para pensar la gestión y la gestión educativa, porque efectivamente fue un foco de propuestas súper interesantes llevadas a la práctica, en ese equilibrio me parece a veces bastante difícil, que es darse libertad, pero a su vez en un marco de mucha responsabilidad y de mucha responsabilidad en relación con la educación como derecho social. Bueno, ahí en ese momento se armaron alternativas que algunas hoy tenemos naturalizadas, otras desgraciadamente desaparecieron, pero bueno, ese es mi pequeño flashback que traigo a la presentación y que quizás se puede transformar, ¿sí? En una imagen para pensar también el futuro de la gestión de la ciudad. Hablando, bueno, el tema de la clase es el tiempo justamente, ¿no? Bueno, ahora le doy la palabra a Vicky, que nos va a contar un poco cómo se organiza esta clase. Muy bien, acá seguimos entonces. También, por supuesto, comparto la bienvenida a Flavia. Enmarcar quizás un poquito que bueno, en esta cursada de administración en pandemia, como la hemos denominado, virtual, estamos organizando y reorganizando nuestro programa, nuestros contenidos en temáticos y estamos bueno, en el marco del tercer bloque en el que estamos presentando y vamos a trabajar algunas cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con la gestión en las instituciones educativas. Entonces ahí vamos a trabajar sobre tiempos, sobre sujetos y sobre currículum, ¿sí? Entonces, en ese marco, de nuestro primer tema, es que le invitamos a Flavia. Nosotros venimos trabajando en la cátedra un texto de Flavia sobre los cambios en los formatos escolares de la escuela secundaria específicamente. Entonces, bueno, qué mejor idea que aprovechar de alguna manera esta situación, estas tecnologías para abrir la clase y trabajar con ella esa temática. La idea es, bueno, yo le voy a pasar la palabra a Ariadna ahora en un minutito, y la idea es que un primer tramo Flavia nos presente un poco esta temática, y que luego hagamos una apertura, digamos, a preguntas, que luego continuemos trabajando el tema más vinculado a la actualidad y a la pospandemia, a los escenarios de reconfiguración del tiempo escolar en pospandemia, y que luego volvamos a hacer una pequeña ronda de algunas otras preguntas o intervenciones. Esa sería más o menos la idea, y bueno, pero también relajamos y vamos viendo cómo va fluyendo también la conversación, que más que nada lo que queremos es plantearlo como una conversación. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, y Ari, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Flavia, por la presencia y por el tiempo.
Me toca hacer una presentación más formal de nuestra expositora. Muchas y muchos seguramente ya la conocen, porque Flavia es profesora de la casa, es profesora regular de Psicología Genética, es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Como mencionaba Mariana, fue subsecretaria de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el periodo 2003-2006. Ha sido también profesora y creería, ahora seguramente ya nos va a poder contar más, que tuvo algún cargo de conducción institucional en en una escuela normal superior en particular, que es la Escuela Normal número 7. Y bueno, se ha dedicado en el último tiempo a todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos y las relaciones sociales en vinculación con las condiciones de escolarización. Bueno, muy brevemente esta presentación para poder darle la palabra a ella, así que gracias Flavia por tu tiempo y por tu participación en esta clase abierta. Hola a todos, a todas, a todes. Gracias por la invitación, en serio. Me parece que uno de los saldos positivos de este año lamentable es que hemos podido hacer estas cosas, que por ahí en otro momento hubiesen sido muy difíciles de organizar, y en estas circunstancias está todo mucho más facilitado. Yo agradezco mucho a la cátedra la invitación. Evité decir yo no sé nada de administración, que era la primera cosa que me salía. Yo no sé nada de administración. Creo que soy más en este momento y para esta clase una fuente. Tómenme como una fuente de alguna reflexión, algunas experiencias, y en todo caso el análisis, la verdad es que lo van a hacer ustedes, que se están formando. Y también agradezco a los que se sumaron, a los que no son alumnas de la cátedra, y se sumaron para poder escuchar. La manera en que me presentó Mariana al comienzo me hace sentir totalmente identificada. Yo no podría decir con claridad cuál es mi especialidad. Básicamente me defino como pedagoga, desde luego, pero me doy cuenta de que en una revisión de los temas sobre los que yo trabajo, si no los tenés conectados por alguna hipótesis que se te arme en la cabeza, parece que trabajás, en mi caso parece que trabajo cosas dispersas, y solo para que los compañeros y compañeras que están estudiando la carrera sepan, por ejemplo, cuando yo apenas me recibí, yo trabajaba en 2 cátedras, en Historia de la Educación y en Psicología Genética. ¿Cuáles son tus intereses? Podría ser la pregunta, ¿no? Y siempre anduvo por ahí, siempre estuvo en una especie de interfaz entre las condiciones del sistema, las condiciones de la escolarización y los procesos, en principio de enseñanza, pero con mucho más interés en los procesos de aprendizaje. Anda por ahí, en una... Y vuelvo a decir, es un lugar difícil de definir, y durante los primeros 10 años de mi carrera profesional me produjo muchas dificultades en términos de, por ejemplo, no quiero desalentar a nadie, pero yo tardé 17 años en hacer mi tesis de maestría porque no terminaba de resolver sobre qué iba a ser la tesis, y cambiaba de tema y cambiaba de intereses a juicio de los otros, y yo sentía que estaba buscando algo que no terminaba de encontrar. La otra cosa que me presentaron recién como que fui subsecretaria de Educación de la ciudad, lo que es cierto, pero yo quiero decir que 3 años antes yo fui directora general de planeamiento en educación, y creo que más allá de la importancia política que tuvo la gestión que yo integré del 2000 al 2006, creo que mucho de lo que vamos a conversar acá tiene que ver con lo que te abre la cabeza a hacer planeamiento en educación. Yo creo que uno de los problemas de la educación argentina es que el planeamiento ha estado trabajando cuando ha trabajado, porque muchas veces no ha habido planeamiento, ha estado trabajando
algo así como en las macroestructuras educativas, sino ha atado procesos que son peyorativamente nombrados como administrativos, en el sentido de algo que viene después, se van a ocupar los que saben, se van a ocupar los técnicos, como si las definiciones políticas no trajeran por acción o por omisión una serie de cuestiones de esas que llaman administrativas y que terminan conduciendo para un lado o para el otro las cosas que vos te propones conducir, ¿no? o te propones generar. Voy a hablar un poquito del texto que ustedes leyeron, de cómo se ubica ese texto en cierta reflexión sobre la escuela como institución, y en particular la escuela secundaria, y después voy a compartir alguna reflexión sobre qué opinión me merece ese texto ahora, 12 años después, porque me doy cuenta, sé que es un texto de cierta referencia en el campo de la educación secundaria, pero bueno, también seguís produciendo, seguís estudiando, seguís leyendo otras cosas y podés revisar algunas de las cuestiones que planteaste allí, ¿no? Como fue mi caso, ¿no? El año 2008 yo ya había terminado la gestión en la ciudad de Buenos Aires, afortunadamente me había reincorporado a la UBA y me había incorporado por primera vez a la otra universidad donde trabajo, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde soy en este momento decana de uno de los institutos. Y yo creo que venía de una experiencia de gestión, como lo recuerda Mariana, que había hecho 2 o 3 cosas de esas que la gente te dice, o te decía en aquel momento, no se pueden hacer. No se puede hacer eso. Y cuando preguntas por qué no se puede, la respuesta es porque nunca se hizo, porque las cosas se hacen de otra manera, porque es muy difícil, porque te vas a tropezar con un montón de dificultades. Básicamente voy a referirme a 2 de ellas, diría, porque tienen que ver con el tema del tiempo, ¿no? Las escuelas de reingreso, que son instituciones que todavía existen afortunadamente, aunque han pasado todo tipo de peripecias, son instituciones de educación secundaria que tenían en principio una meta muy específica, que era tratar de trabajar sobre un grupo poblacional de la ciudad de Buenos Aires, compuesto por aproximadamente 17.000 adolescentes de entre 15 y 19 años, que no estaban asistiendo a la escuela secundaria, en un contexto en donde la ciudad de Buenos Aires había aprobado una ley de obligatoriedad de la educación secundaria mucho antes que la ley de educación nacional. Entonces, yo como directora de planeamiento había formado parte de la discusión del proceso de esa ley. Me había opuesto a que se declarara obligatoria la educación secundaria porque estaba segura de que para que se pudiera cumplir con la obligatoriedad había que hacer algunas cosas que no estábamos en condiciones de hacer. Fueron tiempos presupuestarios tremendos aquellos, fueron épocas de mucha retracción de los fondos públicos para hacer todo tipo de cosas, pero bueno, como queda claro, no fui muy victoriosa en la discusión, la ley se aprobó, no dependía de mí, digamos, y me tocó la parte del planeamiento de la obligatoriedad de la educación secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Y el otro programa que me parece que es interesante mencionar es programa que se conoce como el programa de aceleración, pero en realidad tiene un nombre más sofisticado, que es programa de reorganización de las trayectorias escolares para niños y niñas con sobreedad en la ciudad de Buenos Aires, que estaba enfocado en alumnos y alumnas de escuela primaria, en un grupo que habíamos detectado de aproximadamente 1.600 chicos de 4º y 5º grado de la escuela primaria que tenían 2 o más años de sobreedad. Nosotros sabíamos que ese desfasaje etario podía provocar a mediano plazo el abandono de la escuela, y pensábamos que si seguíamos proponiéndoles ir al ritmo de 1 grado escolar por año, ritmo que por otro lado no había ninguna razón para pensar que se iba a cumplir, considerando que estábamos trabajando con chicos que habían repetido un par de veces ya algún grado escolar, bueno, lo más probable era que la cosa no
no funcionara. Entonces generamos este programa de reorganización de las trayectorias escolares que todavía existe también, lo cual para mí es un poco una especie de tristeza, no por el programa que me encanta, sino porque yo pensaba en aquel momento, piensen que tenía muchos años menos que ahora, muchísimos años menos que ahora, yo pensaba en aquel momento que era un programa para algunos años, hasta que se lograra trabajar sobre los problemas que producían, que en cuarto grado de la escuela primaria ya encontráramos chicos que habían repetido 2 o más veces. O sea, si vos no trabajás sobre lo que produce los problemas que querés resolver, el sistema sigue produciendo candidatos a programas de reingreso, de aceleración, digamos. El sistema trabaja casi como en una especie de modo automático en ciertas cosas, y entonces vos estás todo el tiempo atajando el problema, pero no vas a lo que genera el problema. A la larga, bueno, lo único que haces es alimentar un sistema que es así, es circular, entra en una especie de loop, ¿no? Bueno, cuando nosotros tomamos decisiones de ese tipo, como ven, en los dos casos yo empecé contándoles alguna situación que habíamos detectado, analizando la estadística escolar, sobre todo la estadística educativa, y determinando una parte de la población, en un caso de la población escolar, programa de aceleración, en otro caso de la población adolescente y joven, pero que no estaba en la escuela, una parte de la población que desde nuestro punto de vista requería algún golpe de timón en algo para poder, en un caso, volver a la escuela y quedarse, y en otro caso, bueno, avanzar a un ritmo distinto del que permitía presagiar la cuestión de un grado por año. Acá hay un nudo para mí del sistema escolar, que es esta especie de acoplamiento que se produce, que se ha producido hace mucho tiempo y funciona, como decía hace un ratito, parece que en modo automático, una especie de acoplamiento a partir de la escuela primaria, porque el nivel inicial tiene otra lógica, entre el ciclo lectivo, el grado escolar y la edad de los pibes. Se supone que a los 6 años, para decirlo correctamente, en el año en el que cumplen 6 años hasta el 30 de junio de lo que sea, ¿sí? Se supone que a los 6 años entran a primer grado, que en un ciclo lectivo completo tienen que cumplir primer grado, que tienen que aprobar primer grado y entonces al año siguiente pasan a segundo, y así de seguido. Ese acoplamiento se armó, como todo lo que hoy en el sistema nos parece natural y consolidado, se armó a lo largo de mucho tiempo, no es una invención de un día para el otro, pero en todo caso se terminó de consolidar en momentos en los que de los chicos no se sabía nada. La ley, por ejemplo, 1420 del año 1884, siempre digo lo mismo, es no solamente de antes de Piaget, de antes de Vygotsky, es de antes del conductismo. Cuando la gente dice que la escuela tradicional es conductista, yo digo, ¿de qué hablan? ¿No? Porque el conductismo es muy posterior y es casi una tecnología científica de la enseñanza comparado con lo que era la escuela de la segunda mitad del siglo XIX. Una escuela donde no se sabía mucho acerca de los sujetos que se iban convirtiendo de a poco en objeto de estudio para disciplinas como las que yo estudio, por ejemplo, para la psicología genética, se iban convirtiendo en objeto de estudio su desarrollo, sus procesos intelectuales y demás, 50 años después de que la escuela ya estaba funcionando, por lo menos desde el punto de vista formal o legal, en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, en ese contexto de desconocimiento, lo que se hizo fue organizar la población de un cierto modo, organizar la población escolar de un cierto modo, bajo un supuesto un poquito maduracionista naturalista, según el cual si tienen la misma edad serán más o menos parecidos. Entonces, si tienen la misma edad y son más o menos parecidos, y yo los hago entrar en un sistema que hace con un mismo grupo, con todos, lo mismo, al mismo tiempo, el resultado debería ser el mismo. Ese es el supuesto del sistema escolar, un supuesto que no tiene nada que ver con lo que sabemos ahora, ni sobre la enseñanza, ni sobre el aprendizaje, ni sobre los chicos, ni sobre las escuelas, ni sobre los maestros,
ni sobre todo lo que estudiamos en las ciencias de la educación, pero lo que tenés hoy en día es un sistema vastamente desarrollado, con sus estructuras consolidadas y con muchas dificultades para modificar esta lógica. Este acoplamiento, edad de los pibes, ciclo lectivo, año escolar, es como el nudo del cronosistema escolar, es el principio organizador que el sistema tiene y el más difícil de modificar. En el caso particular de la escuela secundaria, eso se suma, a eso se le suma, mejor dicho, una determinada organización institucional que podemos definirla de muchas maneras. En aquel artículo del 2008 yo definí algo así como tres grandes dimensiones de la descripción que se podía hacer, o que yo podía hacer en aquel momento de la escuela secundaria, que fueron, como ustedes saben ya, el currículum fuertemente clasificado, la formación especializada de los profesores, con una definición de la especialidad que es la asignatura que enseñan, porque la especialidad podría ser soy profesor de adolescentes, pero esa no es la especialidad del profesor de secundaria, es soy profesor de historia. ¿Sí? Y la estructura, el armado del puesto de trabajo, como una colección de horas de clase isomórfica respecto del plan de estudios. Esa es la lógica de la escuela secundaria. En aquel trabajo yo usé una metáfora, que es el trípode de hierro, una metáfora que no usé nunca más, pero quedó en ese artículo que fue muy leído, y entonces la gente me dice, habla del trípode de hierro, y yo, era una metáfora, ¿no? Era una metáfora. No, a ver, no me parecen mal las metáforas, yo uso un montón de metáforas, no sé, ¿no? Cuando hablo de saber pedagógico por defecto también es una metáfora, son modos metafóricos de intentar hablar de algo para lo cual no tenés el lenguaje adecuado. Yo no lo tenía, y me parecía que una manera metafórica de decir, bueno, si usted quiere cambiar la escuela secundaria, tiene que saber que está apoyada en estas tres patas, digamos, y que no se mueve así nomás. Sobre todo tiene que entender que usted no puede mover una pata y pensar que con eso, como si fuera ahí sí un banquito, yo muevo una pata, se mueve todo el banquito. Bueno, la ilusión es que si, por ejemplo, modifico el currículum de la escuela secundaria, modifico la escuela secundaria. Pero si yo no me meto en esa ligazón entre el currículum, la formación de los profesores y la estructura de su puesto de trabajo, la escuela secundaria, mi experiencia reciente y la lectura de una serie de investigaciones me decía que el cambio era muy, muy improbable, ¿no? Por ejemplo, ha habido numerosos ensayos de cambio curricular en la escuela secundaria, no solamente en la Argentina, sino también en países de nuestra región. Por ejemplo, nosotros habíamos estudiado un plan de ciclo básico que había desarrollado Uruguay en el año 1996, modificando parcialmente la estructura del currículum, y lo que se encontraba al poco tiempo es que esos cambios tienden a ser absorbidos por las estructuras tal y como estas permanecen. Quedan algunas cosas híbridas, de alguna manera, siempre hay rasgos todavía hay escuelas en las que uno encuentra el proyecto 13, todavía hay escuelas donde uno encuentra rasgos de alguna reforma importante que alguna vez tuvo lugar, pero todo eso se va de alguna manera articulando con los elementos más tradicionales o más consolidados del sistema y pierden su impacto innovador. Esto no es un descubrimiento mío, esto es un viejo asunto que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, y a mí me sirve, me es muy útil a ese respecto el concepto, que también es metafórico, de gramática de la escolaridad. Esa idea de, bueno, no hace falta saber gramática para hablar, no es que aprendés gramática y después hablás, te haces hablante y en todo caso después la gramática se te convierte en objeto de un análisis especializado, por ejemplo en la escuela. Bueno, algo así como, no hace falta saberse las reglas de la escolarización para hacer escuelas que funcionan como escuelas. Eso se reproduce, se hace solo, aparentemente,
pero si vos querés cambiar algo de lo escolar, necesitas meterte en esa gramática, necesitas comprender cómo funciona. Voy a poner un ejemplo que me tocó experimentar en ese año, en el 2008 o 2009. Yo ya estaba de vuelta en la universidad, de donde después ya no me fui nunca más dejé de trabajar en la universidad y nunca más volví a la gestión, salvo ahora la gestión universitaria. Me convocaron del Ministerio de Educación porque se había aprobado ya la Ley de Educación Nacional. Me convocaron junto con Claudia Jacinto y con Inés Dussel para que cada una desde su especialidad, cualquiera que fuera la mía en aquel momento, diera una especie de perspectiva de las cosas que había que tener en cuenta para el cumplimiento de la ley de obligatoriedad de la ley de educación nacional en el punto obligatoriedad de la escuela secundaria. Y una de las cosas que me hicieron hacer fue hablar con la Mesa Federal de Educación Secundaria, que eran los directores de educación secundaria de todo el país, y discutimos mucho en esa mesa sobre el Plan Nacional de Infraestructura. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Plan Nacional de Infraestructura? Y tiene todo que ver. Yo me permitía en aquel momento decirles a los directores de secundaria, ustedes aprueban documentos que dicen que tiene que haber tutorías y que tiene que haber clases de apoyo y que tiene que haber algunas posibilidades de reorganizar los grupos, pero después siguen firmando planes de escuela. Vamos a seguir jugando así como hicimos hoy, vamos a competir. Ahí va. Después, siguen firmando planos de escuela que son iguales a las escuelas que se construían hace 40 años, cuando no pensábamos ni en las tutorías, ni en las clases de apoyo, y qué sé yo. Esos modos de hacer política educativa que desvinculan algunas decisiones superestructurales, como por ejemplo las decisiones de infraestructura, de lo que podríamos llamar el programa pedagógico, son una especie de gran problema en educación, porque piensen en un país como el nuestro, que tenía para cuando se aprobó la Ley de Educación Nacional, que escolarizar a una enorme cantidad de chicos que todavía estaban afuera de la escuela media, y en algunas provincias esta proporción era muy alta. No sería lo mismo la situación actual si esa expansión del nivel secundario se hubiese realizado discutiendo su modelo de organización. Pero esa expansión en general se realizó reproduciendo su modelo de organización. Entonces no te puede sorprender estar en la situación en la que estamos ahora, que es que ha pasado mucho tiempo y ha mejorado, digamos, la asistencia al nivel secundario, pero las tasas de egreso se mueven bastante poco, se incrementa la repitencia disminuyendo de este modo el desgranamiento. Es bueno que haya menos desgranamiento, pero es a costa de más repitencia, y no de un impacto significativo en las tasas de egreso, y ya ni hablemos del egreso a término, ¿no? Que es un indicador que la gestión 2015-2019 del Gobierno Nacional introdujo como una especie de indicador a prestarle más atención que la que se le prestaba históricamente. Yo estoy de acuerdo con que es un indicador relevante, que es, bueno, a ver, ¿qué proporción de la población escolar termina un nivel educativo en el plazo teórico previsto para que ese nivel educativo se cumpla? En el caso de la educación secundaria las cifras son francamente descorazonadoras. Volviendo al artículo, yo planteaba ahí dos cosas, me parece. Una es, existe esta matriz que no se puede modificar tocando una parte como si la otra se fuera a ajustar automáticamente, porque no va a pasar eso, no sucede, y es muy difícil de cambiar, muy difícil de cambiar. Y por otro lado, muchas de las propuestas de cambio desatienden esto que al principio yo llamaba lo administrativo, nombrado así de manera peyorativa, ¿no? A mí siempre me llama la atención cómo se trasladan automáticamente ciertos arreglos que son del orden de la administración hacia supuestas nuevas configuraciones, propuestas alternativas y demás, sin advertir cómo eso arrastra toda una lógica detrás, ¿no? Entonces hoy, mientras preparaba la clase, anotaba, el ejemplo que yo puse en ese artículo es, la estadística sigue contando por sección escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la estadística sigue contando por sección escolar,
el programa de aceleración de la Ciudad de Buenos Aires tiene un problema para informar, porque los chicos no están en la sección de cuarto o en la sección de quinto. Está bien, está en una sección multiedad, pero tenés un problema para decir algo del orden de cómo van las trayectorias de todos los pibes que están en esas secciones, que son unas cuantas. Otro ejemplo, el salido con pase, es genial que se llame salido con pase, y el sistema no tiene nada que registra a dónde pasa. ¿Sí? ¿A dónde fue? ¿Dónde está? ¿Está en algún lugar? Y la que para mí es genial, que se nota mucho en los últimos años, es la carga horaria como criterio para planes de estudio de educación a distancia. A ver, no tiene sentido poner la carga horaria como criterio para planes de estudio de educación a distancia, y sin embargo es un arrastre de una herramienta de administración que tenemos para la presencialidad, para un tipo de presencialidad, digamos, a la no presencialidad, como si eso solo fuera, no sé, un modo de clasificar ofertas, y no te dieras cuenta de todo lo que trae atrás, que es los sistemas de designación docente, por ejemplo, los presupuestos de las escuelas, de los niveles educativos y qué sé yo. Entonces yo creo que en ese artículo también quería decir algo de esto. ¿Qué diría yo de ese artículo ahora? Primero tacharía lo del trípode de hierro, es una metáfora que perdió su valor metafórico y es literal. Me di cuenta que era literal cuando, para ilustrar una clase mía, una diseñadora gráfica en serio dibujó un banquito y dijo, y puso arriba una cosa que decía escuela media. Dije, hay que borrar esta expresión porque no sirve para pensar. Yo después, en otros trabajos, usé más el concepto de matriz organizacional, que me parece que es un concepto con más base teórica. Y más recientemente, que no es lo mismo lo que voy a decir, pero para decirles cómo funciona la incorporación de conceptos que te hacen pensar de otra manera algunas cosas, empecé a apoyarme un poco más en un concepto que, por lo menos hasta donde yo sé, yo se lo leí por primera vez a Felicitas Acosta, que es un concepto de Stidman, que es el de institución determinante. Cuando Felicitas Acosta, que es una graduada de nuestra carrera, que también ahora trabaja en General Sarmiento. Cuando Felicitas hizo su tesis de doctorado, ella hizo una tesis tremenda, que es un rastreo del proceso de expansión de la educación secundaria desde fines del siglo XIX hasta, creo que llega hasta el 2010, algo por el estilo. Y ella utiliza así el concepto de institución determinante para referirse al Colegio Nacional, diciendo algo así como, bueno, funciona como el modelo al que las escuelas secundarias deben tender, al que deberían tender en la lógica de la expansión de la escuela secundaria, y se pueden reconocer etapas en las que la expansión se aleja un poco del modelo determinante, pero la expansión de la educación secundaria argentina se hizo bajo la forma de la institución determinante, que es el Colegio Nacional, no en cuanto su historia, sus edificios, su prestigio o lo que fuere que le querramos atribuir al Colegio Nacional, pero sí en cuanto a su plan de estudios, sus profesores especializados, su trabajo docente organizado de la manera en que lo describíamos al principio, y sobre todo su funcionamiento selectivo y propedéutico para la universidad, digamos, ¿no? Entonces, hoy yo tiendo a introducir este concepto, me parece un concepto útil. Por ejemplo, hace 2 meses terminamos un relevamiento con 2 colegas de Flaxo, un relevamiento sobre la expansión de la educación secundaria rural en Argentina. Hicimos entrevistas aún en plena pandemia a funcionarios responsables de la educación rural secundaria de todos los países, de todas las provincias que tienen educación rural secundaria, o de casi todas, porque en algún caso no nos fue posible, y nosotros recogimos que se nombran de distintas maneras algo así como 53 tipos de educación secundaria rural, pero cuando vos analizás con la matriz organizacional, o sea, cuando vas a ver cómo es el currículum, cómo son los cargos de los profesores y cómo son las formaciones de las personas que enseñan, te encontrás con que la institución determinante sigue siendo esa escuela secundaria que yo describía en el trabajo del
del 2008. Quiero con esto decir que la educación secundaria se expandió bajo este modelo, inclusive en las zonas rurales, y ustedes me podrán decir, pero existe la escuela secundaria rural agrícola, claro, como también existe la escuela secundaria técnica, pero la proporción de las escuelas secundarias que, ubicadas en zonas rurales, responden al modelo de la institución determinante es increíblemente alta. Y un gran programa que tuvo el Ministerio de Educación de la Nación, que fue en su momento el llamado Proyecto 7 del Plan Social Educativo, que tenía por objetivo expandir el tercer ciclo por las áreas rurales, adosando el tercer ciclo, digamos, a las escuelas primarias, llevó el modelo de, bueno, el tutor en el lugar, pero los profesores de lengua, de matemática, de historia, ¿se entiende? De la lógica curricular de la escuela secundaria. ¿Alguien me podría decir, y con esto cierro esta parte, y les parece abrimos a preguntas y a comentarios, alguno de ustedes podría decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? Y yo estoy de acuerdo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que un modelo se reproduzca? Bueno, el problema es que la investigación ya mostraba por entonces, y ahora muestra con mucha claridad, que hay aspectos de ese modelo de organización de la escuela secundaria que explican algunas de las dificultades que la escuela secundaria tiene para retener a su población y para lograr que aprendan en los ritmos y de las formas que la escuela lo espera. En aquel momento nosotros no habíamos publicado todavía unos trabajos que empezamos a publicar en el año 2009 con un grupo de colegas, entre los cuales Ricardo Vaquero, que también es profesor de la carrera, capaz que fue profe de varios de ustedes, los trabajos sobre el régimen académico. Yo creo que lo que le faltaba también al trabajo del 2008 es lo que después fuimos incorporando cuando hicimos el análisis del régimen académico de la escuela secundaria, que entendemos por tal el conjunto de reglas que rigen la manera en la que se es estudiante en la escuela secundaria, por ejemplo, a qué ritmo tenés que cursar y aprobar, por ejemplo, cuántas veces podés faltar, por ejemplo, cómo te tenés que comportar y cosas por el estilo, que nosotros empezamos a vislumbrar con mucha claridad ya en aquel momento como un problema serio, y que en el año 2009 nos llevó a publicar el primer trabajo al respecto. Para dar un ejemplo de lo que es el régimen académico de la escuela secundaria, vamos a trabajar un minuto sobre la regla de repitencia. La regla de repitencia dice que si vos cursás un año de la escuela secundaria que tiene, ponele, 12 materias por plan de estudio, y vos aprobaste 9 pero no aprobaste 3, tenés que repetir todo el año. Eso es una regla. No hay ninguna relación entre matemática de primero y lengua de primero para que uno diga, uy, hay que avanzar con eso al unísono, porque si no se destartala el proyecto pedagógico. Cuando vos discutís esta regla, la gente puede decir, bueno, ustedes quieren que no haya reglas. Yo no quiero que no haya reglas, quiero que no haya reglas ridículas, porque la regla es tan ridícula que miren lo que permite. Permite que si vos cursaste 12 materias, aprobaste 11, pero no aprobaste matemática de primero, lo que quiere decir que el sistema evaluó que vos no sabés los contenidos de matemática de primero, igual te pone en segundo a hacer matemática de segundo. Y esa sí que no me la pueden explicar. Esa no se puede defender con nada, no tiene defensa posible. Entonces, hay algo ahí de la cursada en bloque, por ejemplo, que es una regla de la escuela secundaria, y muchas de las iniciativas, como las escuelas de reingreso, el programa de inclusión y terminalidad de Córdoba, y otras experiencias que podríamos recapitular, rompen con eso, rompen con la cursada en bloque, arman recorridos desde el punto de vista de la construcción de las reglas, más parecido a un recorrido universitario, ¿sí? No quiere decir que es como si fuera universitario, pero desde el punto de vista de las reglas que construyen los recorridos, esas reglas lo que tratan de cuidar es la articulación vertical de los contenidos. No podés estar en matemática de segundo si no aprendiste matemática de primero,
y aquellas articulaciones horizontales que son indispensables por algún motivo. Por ejemplo, la matemática que necesitas para poder aprender física. Porque también te permitiría este régimen avanzar hacia física, aunque no sepas la matemática que necesitas para aprender física, ¿no? Bueno, la otra cosa, y dije ya cerraba, pero me quedó una cosa más. Yo usé en ese trabajo la expresión formatos, una expresión que se usa mucho. Vengo librando una batalla contra la idea de formatos, no porque sea una mala idea en sí misma, sino porque me parece que quiere decir todo y nada al mismo tiempo, que se la usa para hablar desde el cambio organizacional hasta que alguien tomó la decisión de dar una clase de apoyo. Todo es nuevo formato. Y yo en aquel momento quería hablar del cambio en la matriz organizacional, no quería hablar de cualquier cambio menor en la escuela secundaria. Y aprendí algo, que es que cuando utilizás un concepto, aunque sea de manera metafórica, como en aquel momento el concepto de formato, tenés que tener un poco de cuidado, porque después la gente le asigna los significados que le puede asignar, y es preferible utilizar conceptos con mayor carga teórica. Entonces yo prefiero conceptos como gramática de la escolaridad o como forma escolar, que tienen atrás una producción que permite cuidar el sentido, digamos, de lo que el concepto trata de contribuir a describir o a producir. O sea, aprendí que a veces tenés que sacrificar un poco la facilidad de comunicación que tiene algo que vos querés producir como efecto comunicativo, y que hay que hacer más trabajo erudito, si se quiere, para sostener con los conceptos del campo las cosas que querés decir. Yo en ese momento estaba tratando de escribir de algo sobre lo que no había mucho escrito, y bueno, hice algunas cosas que hoy haría de otra manera. Buenísimo, Flavia, muchas gracias. Podemos abrir una ronda de preguntas y después tenemos otro momento de exposición sobre otras cuestiones. A ver si alguien se anima a romper el hielo. Flavia, ¿por qué no contás la experiencia de la escuela secundaria en la Universidad de General Sarmiento? ¿Cómo resolvieron todas estas cuestiones que vos estás planteando? Bien, ¿juntamos un par más, Flavia? Sí, si querés escuchamos un par más y veo. Si no se animan a abrir el micrófono, pueden escribir en el chat, que también es. Por ahí también surgía el interrogante, Flavia, acerca de la cantidad de materias del secundario. Si sería, ¿dónde colocarías ese aspecto? No quiero usar el término metáfora más a partir de las prevenciones que hiciste, pero también esa cuestión de la cantidad de materias y cuánto influye en la trayectoria de las y los jóvenes. Y juntamos alguna pregunta más. Buenas, yo tengo una. Dale, Primero, gracias, Flavia. Me surge más la reflexión en función de conversaciones y discusiones entre compañeros, pensando en, bueno, si este sistema educativo no está tan bueno o tiene muchas cuestiones por mejorar, cómo y cuáles serían esas mejoras. Pensándolo en clave de un federalismo argentino, si esos cambios realmente son posibles desde ministerios, o si necesariamente requieren de alguna cuestión más de base, de anclaje territorial, para que resulten experiencias significativas y sostenidas en el tiempo, y cuál es ese diálogo en tal caso. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más? Si no, le pasamos a... ahí hay otra pregunta. ¿La leo? ¿O querés decir la voz? Hay una pregunta sobre la pandemia, sí. Dale. Sí, tenía dos cositas. Una, perdón, me meto, yo soy invitado, pero bueno, ya llegué. No, una es eso, en términos de la pandemia, ¿cómo crees que eso va a afectar a las trayectorias educativas, siendo que
ya teníamos indicios de nuevas desigualdades pegando fuerte en el tema de las trayectorias, y ahora con la pandemia me imagino que eso puede ser todavía peor. Y después sí, siempre me interesa en cuanto al tema de propuestas no graduadas, si existen otros formatos, o si conoces otros, justo ahí estabas diciendo que formatos no, pero si conoces otras formas que no sean, por ejemplo, las escuelas de reingreso que tienen esta estructura medio universitaria de materias correlativas, digamos. Bien, ¿te parece, Flavia? Justamente la segunda parte de la charla tiene que ver con repensar el tiempo a partir de la pandemia y la pospandemia, así que podemos enganchar, si querés, con todo. Gracias. A ver, pueden decir formatos, pueden decir tipos, pueden usar metáforas, pueden hacer lo que quieran, ¿eh? No estoy diciendo que no haya que, estoy diciendo lo que me pasa a mí, que es que me encuentro explicando que yo no quise decir eso y como la próxima vez tener más cuidado, sería la moraleja de esta historia, digamos, ¿no? Una vez me paré en el Salón Blanco del Consejo Federal y le dije a un montón de gente, miren, yo no voy a ser la madre de las trayectorias, o sea, las trayectorias no son una cosa que inventé yo, existen, son los recorridos de los sujetos por el sistema, yo lo único que hago es estudiarlas, digamos, ¿no? Que ahí hay algo medio raro. A ver, hay una cosa que no dice el artículo del 2008 y que en general no se analiza mucho cuando se analiza la escuela secundaria argentina, es que nosotros tenemos un modelo curricular que tiene que ver con el régimen académico, donde la posibilidad del alumno de componer algo de su recorrido educativo es nula. Lo único que hace un estudiante en Argentina es elegir la modalidad de la escuela secundaria, sea porque la elige, sea porque le toca, sea porque se pasa para ver si pasándose logra enganchar mejor o de ver menos materias o lo que fuere. Pero esa no es la única manera de organizar el currículo de la escuela secundaria. Hay maneras que permiten un poco más de electividad por parte del estudiante, no solamente en cuanto al orden en el que haces las cosas, sino también a que hay cosas que podés hacer con más profundidad que otras, ¿no? Entonces ahí retomo la pregunta sobre la escuela secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que para contar rápidamente alguna cosa, toma algunas de las cosas que aprendimos con las escuelas de reingreso, cursada por materias, por lo tanto grupos que se arman de distinto modo cada año y cada cuatrimestre, combinación de materias anuales con cuatrimestrales, lo cual disminuye el número de materias que se cursan en simultáneo, resolviendo un poco la pregunta que planteaba Pedro, un poco, y sobre todo aceptando que de una parte del currículum vos estableces algunos niveles que todos tienen que hacer, por ejemplo, todos tienen que hacer un taller de los 4 lenguajes artísticos que tiene la escuela, danza, teatro, música y artes visuales, pero después tienen que hacer 2 talleres artísticos más, eligiendo en qué lenguaje profundizan. Y pueden elegir hacer un segundo de teatro y un segundo de artes visuales, o hacer 3 de teatro, ponele, ¿no? Ese pequeño detalle de que la trayectoria que un alumno pueda terminar armándose tenga un aspecto electivo, creo que introduce en la escuela secundaria algo que la escuela secundaria de nuestro país no tiene, que es la posibilidad de elegir un poco de lo que haces, que es muy formativo, elegir es súper formativo, y uno de los trabajos bonitos que hace la escuela es trabajar con los estudiantes, que empiezan siendo pibitos de 12 años o de 13 años que acaban de salir de la escuela primaria, y terminan siendo jóvenes de 18, 19 años, que han tenido todos los años de escuela secundaria la experiencia de elegir al menos una parte de lo que hacen, que a mí me parece una experiencia muy, muy valiosa. El ejemplo de la escuela secundaria de la UNS es interesante para ustedes, para ver el tema de cómo la política educativa a veces omite este aspecto más
práctico, técnico de sus propias definiciones. Y el ejemplo es el siguiente. Nosotros queríamos nosotros como universidad proponíamos una organización del trabajo docente que tendiera a la estructura de cargos docentes. El ministerio, que ustedes saben que las escuelas universitarias las financia el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, que promovía la creación de esta escuela, nos daba un modelo de POF, un modelo de planta orgánico funcional, que tenía la cantidad de horas del plan de estudios multiplicado por la cantidad de secciones escolares que suponían que teníamos que tener, y una especie de paquete de horas, algo así como horas institucionales, para darles a los profesores cada tantas horas que tuvieran. Entonces, si tenían, por ejemplo, 12 horas de clase, se adicionaban 2 horas institucionales. Nosotros tuvimos una discusión de medio año con el ministerio, con colegas nuestros, pedagogos como nosotros, todos igualmente preocupados por el cumplimiento de los derechos educativos. Quiero decir, no estábamos discutiendo con gente que no podía comprender o compartir la posición, pero discutiendo que nosotros queríamos que la estructura fuera de cargos. Esto es que si yo tengo un paquete total entre toda la escuela secundaria de, ponele, 80 horas de lengua, ¿sí? Bueno, quiero 4 cargos de 20 horas. Pero ¿quién va a ser el profesor de primer año? No sé quién va a ser el profesor de primer año, después lo veo, quiero decir, después lo acomodo. Disculpen. Después lo acomodo en el sentido de, necesito saber que tengo un plantel docente con tal carga horaria, un plan de estudios con tales recorridos previstos y con tales electividades, y cada año voy armando cuántas comisiones necesito de lengua de primero, por ejemplo, ¿no? Donde puedo tener los que acaban de entrar, los que tienen que recursar lengua de primero, los que dejaron transitoriamente y vuelven a la escuela, no sé, en el mes de agosto o lo que fuere. Finalmente nos aceptaron cambiar la POF de horas a cargos, pero fue una discusión de medio año, y eso es interesante, o sea, había claridad respecto de que los profesores necesitaban tiempo institucional para estar en la escuela, por eso las horas institucionales, pero no se podía terminar de romper el isomorfismo entre el cargo docente y el currículum. ¿Se entiende? Este era el punto que no lográbamos desarmar. Y después nos pasó con esto mismo en el Consejo Superior de la Universidad, cuando hubo que aprobar el plan de estudios. Nosotros pusimos en el plan de estudios que el plan de estudios diferencia las horas de los estudiantes de las horas de los profesores. Los estudiantes pueden tener un plan de estudios con una cierta carga horaria, y los profesores tenían horas que no eran únicamente las del plan de estudios, y eso también nos llevó a una discusión, ¿no? Como que las horas de los profesores no coinciden con las horas de los estudiantes. En fin, hay como muchas cosas para contar y muchas dificultades para generar una escuela de esas características. Por supuesto, cuando la hace una sola institución, por ejemplo una universidad, en el marco de su autonomía y con el apoyo de su conocimiento experto, encuentra muchas más fuentes de legitimación que si lo quiere hacer una escuela sola, que no podría, o si lo quiere hacer una provincia para una parte de sus escuelas, ¿no? Cuanta mayor escala tiene el cambio, bueno, más difícil es que el conocimiento experto esté tan cerca de la decisión. Hay que pensarlo más a escala del sistema, y ahí aparecen todo tipo de problemas. Habría que estudiar, hay un par de estudios ya sobre esto, habría que estudiar cómo está marchando la reforma de la educación secundaria en la provincia de Río Negro, que decidió introducir un cambio en el currículum y en la estructura de los puestos de trabajo de los profesores para todas sus escuelas secundarias que no fueran técnicas, que son más de la mitad de sus escuelas, ¿no? Y eso es un cambio de otra escala, y requiere claramente negociaciones en el mejor sentido del término, ¿sí? Negociaciones a nivel de los
por ejemplo, del trabajo con los sindicatos, algún grado de interlocución con las familias, para que también entiendan las características del cambio y demás. Si van al texto de Tayac y Cuban, En busca de la utopía, y van al famoso capítulo de por qué persiste la gramática de la escolaridad, capítulo donde ellos analizan políticas de reforma que tuvieron lugar en distintos momentos de la historia de la educación norteamericana, describen algunas reformas que son la escuela que querríamos hoy, ¿no? Y la pregunta que ellos hacen es, ¿por qué si esta escuela resolvía tantos de los problemas que hoy seguimos describiendo en las escuelas comunes, por qué este cambio no se sostuvo? Dan una serie de argumentos, y uno de los argumentos que a mí me parece muy interesante es por la dificultad social para procesar otro modelo de escuela, ¿no? La dificultad social para entender que lo que estás haciendo no se parece a la escuela que la gente conoce, pero es una escuela, ¿no? Es la hipótesis de Dussel o la hipótesis de Tedesco de por qué en Argentina el bachillerato y el colegio nacional fue, ahora usando los términos de Acosta, la institución determinante. Es una pregunta, ¿por qué la expansión de la escuela secundaria argentina siguió el modelo del bachillerato? Y Tedesco, Dussel, dicen, los sectores medios no querían una escuela distinta de la escuela a la que iba la élite. No querían una escuela que se diferenciara para, ahora que ellos estaban llegando, ¿no? Como si yo dijera, bueno, estoy llegando a la escuela media, ahora no me la cambies, quiero la misma escuela a la que iban los otros, las otras, ¿no? Tayac y Cuban dicen algo respecto del apoyo social que necesitan las reformas para poder sostenerse, y entonces adelanto algo de lo que voy a hablar después, que es que una de las cosas que va a tener que suceder cuando podamos volver a las escuelas, a los edificios, es que en el ritmo que volvamos, como quiera que lo podamos hacer, va a haber que hacer una fuerte campaña de movilización social en favor de la vuelta a la escuela. En muchos países del mundo, las familias están comenzando a negarse a que los chicos vayan a la escuela, en parte por miedo. En Uruguay pasa, acá al lado, acá nomás, un país con una tradición de escuela pública mucho más acentuada que la nuestra, y con una obligatoriedad de la escuela secundaria de la década del 50. Sin embargo, cuentan los colegas uruguayos que la vuelta a la escuela ronda el 70% de la población, y que hay que ir a buscar a los pibes que no volvieron, ¿no? Se produjo una especie de desmovilización escolar, y va a haber que revertirla con un poquito de movilización escolar. Por supuesto, si pensamos que la escuela es un buen lugar para que los chicos y las chicas estén. Yo creo que a pesar de sus problemas es un buen lugar para que los chicos y las chicas estén, y si algo puso de manifiesto la pandemia es que la escuela es súper necesaria para que a los pibes les pasen otras cosas. Vos podés resolver entregando libros de texto gratuitos, dispositivos y qué sé yo, una cierta secuencia instruccional, pero la escuela no es solamente una secuencia instruccional, es experiencia con los otros, es aprender a trabajar con personas distintas de vos, es un lugar otro, como dice por ahí en alguna de las conferencias que le escuché a Inés Dussel, ¿no? Un lugar otro, distinto de la casa, distinto de la familia, distinto del barrio, en el que te pasan algunas cosas que no te pasarían si no fuera porque estás en la escuela. Entonces, respecto de la pregunta de si hay propuestas no graduadas y qué sé yo, en el caso de secundaria quiero volver a lo que dije al comienzo, que es nuestra escuela secundaria es muy graduada porque su plan de estudios no tiene ninguna electividad. Si tuviera electividad, tendría que desacoplar un poco la cursada en bloque, podría conservar la gradualidad por ejemplo, en las asignaturas que tienen articulación vertical, como ponele matemática, pero no tendrías que estar cursando todo lo mismo al mismo tiempo. Hay algo de la estructura del currículum allí, y digamos, del modelo de la educación secundaria argentina que produce esto que estamos comentando aquí. Última cosa sobre esto, no es lo mismo gradualidad
que el acoplamiento que yo describí al principio. Yo dije, están acopladas las edades, el grado escolar y el ciclo lectivo. Es más fácil pensar una escuela no anualizada, digamos, que una escuela no graduada. Ustedes también están, o sea, ustedes son estudiantes universitarios, están en una escuela graduada. Para hacer esta cosa tienen que hacer primero la otra. Una vez que hicieron esta, pueden, para eso son grados. Un sistema de correlatividades en un plan de estudios establece un ordenamiento de la secuencia de aprendizaje y también un principio de ordenamiento de la población escolar, ¿sí? Eso es bastante lógico en sistemas que tienen que trabajar con una masa. La escuela trabaja a una escala masiva, y en esa escala masiva la gradualidad es un principio de ordenamiento. El problema es cuando la gradualidad se acopla con la cursada en bloque, el año calendario. Algunos de ustedes son muy jóvenes para saber siquiera de qué estoy hablando, pero cuando en el año 2012 el Consejo Federal aprobó en una resolución algo tan simple como que primer grado y segundo grado de la escuela primaria eran una unidad pedagógica, hubo que salir a defenderlo como si estuvieran haciendo la revolución educativa, ¿sí? Y solo estaban diciendo que la acreditación se posponía al final del segundo grado y que el maestro o la maestra seguía con su grupo al año siguiente y que los 2 primeros grados de la primaria, que serían los 2 primeros años de la primaria, funcionaban como una especie de unidad de alfabetización. Bueno, hubo que salir a discutir esto, a defender esto, porque la representación es la del acoplamiento, edad, grado y año escolar. Por cierto, discusión que reapareció ahora a propósito de la pandemia. Y sobre los cambios, si son posibles desde los ministerios o si requieren anclaje territorial, yo quiero decir que a pesar del artículo del 2008, ha habido muchos cambios en la escuela secundaria en Argentina, si uno considera la creación de nuevos tipos de escuela, que en muchas provincias ha sido importante. Pienso en la cantidad de jóvenes que hacen la secundaria en el PIT en Córdoba, por ejemplo, o las 8 escuelas de reingreso que tiene la ciudad de Buenos Aires, o podríamos seguir. Ese es un tipo de cambio que la escuela secundaria ha tenido. En general, la creación de nuevas escuelas últimamente ha venido de la mano de cambios en el régimen académico, sobre todo, no tanto a veces en el puesto de trabajo. Ha habido cambios en muchos aspectos más rígidos de la escuela secundaria. Ha habido un proceso de democratización de la escuela secundaria que los que hicimos la secundaria, como en mi caso en la dictadura, podemos reconocer claramente en las escuelas secundarias actuales. Hay proyectos que han permitido algún grado de aflojamiento de la rigidez de los planes de estudio clasificados por asignaturas, pero bueno, lo que sucede es que en muchísimas escuelas las cosas siguen funcionando con el trípode de hierro, digamos, ¿no? Bajo este modelo del currículum, la formación de profesores y demás. Lo de la formación de profesores es un asunto, al que no hice mucha referencia, pero es una parte muy importante del asunto, que es nosotros, y nuestra facultad es un ejemplo de ello, seguimos formando profesores especializados en la asignatura que enseñan. El profesor que egresa de nuestra facultad es un profesor que tiene una enorme proporción de su formación centrada en la disciplina y una mínima parte de su formación centrada en el trabajo de enseñar y el trabajo de enseñar en escuelas secundarias. Los sistemas formadores siguen produciendo todos los años profesores que están preparados, en el mejor de los casos, para enseñar la asignatura. Entonces ahí también tenés un tema, que vos podés decir, bueno, tiene que haber tutorías, tiene que haber clases de apoyo, tiene que haber proyectos interdisciplinarios. Bueno, ¿dónde está formando a la gente para que pueda hacer esas cosas cuando le toque trabajar? No digo que todo tiene que darlo la formación inicial, hay cosas que se pueden aprender en el trabajo, pero vos no podés definir la función docente asignándole tareas novedosas
y no incorporar nada de esas tareas al trabajo de formación. Te estás como mordiendo la cola, ¿no? Estás dando vueltas sobre el mismo lugar. Así que yo no tengo mucha respuesta sobre de dónde tienen que salir los cambios. Me parece que si salen de muchos lados mejor, porque a esta altura lo que necesitamos es que la escuela cambie. Y lo que me parece, y cierro con esto, es que, cierro con esto esta parte y paso a la otra como me invitaba Pedro, a mí me parece que, de esto ustedes deben tener conceptos que yo no tengo, pero hay una sospecha que yo tengo, que es que tenemos algo así como, me parece que lo dice Fulan de una manera que yo ahora no me acuerdo bien, pero es algo así como, nosotros tenemos más teoría acerca de cómo queremos que sea la escuela, que teoría acerca de cómo lograr que la escuela sea eso que decimos que queremos que sea. Es algo así como que tenemos muy malas teorías acerca del cambio. Cuando digo teorías lo digo convencida de que la teoría es importante para poder pensar procesos, digamos, ¿no? No tenemos unas teorías que nos expliquen un poco mejor cómo podemos promover algunos de los cambios que queremos promover. Entonces, por ahí hay como, para mí, con cierta reiteración, políticas educativas que dicen cómo deberían ser las cosas, pero que no te muestran mucho cómo podemos hacer para llegar ahí, digamos, ¿no? Quizás una de las virtudes que tuvo aquella gestión que recordaba Mariana era que nosotros estábamos muy involucrados en el proceso de cambio, lo cual no quiere decir que yo haya desarrollado una teoría precisa sobre este tema, porque no es el caso. Pero no es lo mismo, por ejemplo, como funcionario, decir, no sé, las escuelas secundarias deberán hacer tal cosa a partir del año que viene, que involucrarte en el pensar las condiciones para que eso sea posible, en acompañar los procesos institucionales para que eso sea posible. El problema es que la escala del sistema educativo requiere teorías potentes acerca del cambio, y yo sobre eso no sé nada. ¿Paso a lo segundo, Pedro, directo? ¿Vamos directo? Dale, buenísimo. Ahí solamente se suma, digo, para esta parte, ahí había una pregunta sobre los desafíos de les docentes en cuanto a enseñanza a estudiantes en este siglo y aspectos pendientes de agenda. Preguntas difíciles de abordar, así que como vos quieras, continuamos y empalmamos con esa segunda parte. Y Ariadna ahí tenía también otra. No, bueno, también hay otra pregunta que te quería consultar, que está en el chat, Flavia, y que consultaba sobre las experiencias a nivel internacional. ¿Qué experiencias de otras partes del mundo se acercaban más a esta idea de superación de la gradualidad de la cual venías hablando? Y bueno, no sé si alguien quiere compartir alguna otra pregunta. También estaba la anterior, que había hecho un colega invitado y que tenía que ver con pensar un poco, el escenario de la pospandemia, en relación a cómo esta situación, a cómo la pandemia va a influir en las trayectorias, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los problemas económicos que acarrea. No sé si alguien quiere compartir alguna pregunta más. No, yo no quiero compartir una pregunta, solamente avisar que a las 1:30 me tengo que retirar porque tengo que ir a dar clase. Tengo que dar clase en este mismo. Así que simplemente eso. Perdón. Te damos permiso. Pero no digas más malas palabras. Sí. Liliana Labarta también acaba de mandar un mensaje al chat. Bueno, lo comento más que nada por si Flavia está enfocada en la visión y no en el chat. Bueno, si no sería eso, Sí, la experiencia internacional y la pospandemia. Sí, para que tampoco sacarte mucho más tiempo, Flavia. Sí. Sobre la experiencia internacional hay montones de cosas para decir, y además hay muy buenos trabajos que han ido recopilando las cosas que se han hecho en los aspectos más
variados que se puedan imaginar, ¿no? Por ejemplo, mañana yo tengo una entrevista, le voy a hacer una entrevista no me acuerdo exacto cómo se llama su cargo, le voy a inventar ahora mismo el nombre del cargo, a la directora del Sistema Nacional de Seguimiento de las Trayectorias Educativas de Uruguay, que es un sistema nacional que lo que hace es seguir las trayectorias educativas justamente, superando uno de los problemas que tiene por ejemplo, nuestro sistema escolar, el argentino, que es que la unidad de información es la sección escolar, no el sujeto, no los individuos, y entonces vos no tenés modo de saber, aunque tengas grandes datos de deserción o de repitencia o de qué sé yo, no tenés modo de saber a dónde está fulanito de tal, qué le pasó o qué sé yo. Esa experiencia Uruguay la relaciona con una experiencia holandesa que se llama algo así como número educativo, es como si cada uno tuviera su identificación como alumno del sistema, y el sistema te va haciendo una especie de tracking, de forma tal que si faltás reiteradamente, o si te ocurre que repetiste muchas veces un curso, o lo que fuere, se activan una serie de dispositivos específicos de búsqueda, de acompañamiento, de lo que fuere que se puede generar. No sé si, bueno, mañana cuando entreviste a Ana Berocay me voy a enterar un poco mejor, no sé si estas cosas funcionan, pero la idea es buena, ¿no? En el sentido de, a ver, tiene que haber alguna manera de darle seguimiento a las trayectorias en un sistema que es grande, que es masivo, en el que la gente está durante muchos años de su vida, y que sin embargo no ha desarrollado mecanismos de seguimiento al sujeto, ¿no? Digamos, en cuanto a experiencia internacional, después, del caso, los profes deben tener, y si no yo puedo pasar 2 o 3 estudios de esos que relevan experiencias. Yo, sin embargo, tengo una precaución cuando leo ese tipo de trabajos. He escrito alguno de ellos inclusive, quiero decir, no es que me parezca trabajos que estén de más, ni mucho menos, pero a mí me parece que en política educativa hay que entender las condiciones en las cuales ciertas iniciativas son posibles, y evitar la tentación de mirar las políticas de otros países como si uno estuviera mirando un supermercado, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, acá hicieron esto, lo voy a tomar, allá hicieron lo otro, lo voy a tomar, porque hay una especie de conjunto de condiciones, desde condiciones políticas, condiciones presupuestarias, condiciones culturales, organizacionales, condiciones de gobernabilidad. Hay una cantidad de condiciones que explican que algo pueda funcionar en un cierto contexto, y eso no significa que es lo más adecuado para otro contexto en el que tal vez el problema es el mismo. A los programas de aceleración les pasó algo por el estilo. Por ejemplo, una de las cosas que hacen casi todos los programas de aceleración que yo conozco es que para ayudar a contestar el gran problema didáctico de qué seleccionar y cómo intensificar la enseñanza para que se pueda aprender un conjunto de saberes fundamentales en un tiempo menor que el que prevé el cronosistema regular, lo que hacen es producir materiales, ¿no? Materiales de apoyo a la enseñanza. Entonces, en América Latina pasó que hubo convenios entre países que lo que tomaron del programa original son los materiales, y el programa original tenía otro montón de condiciones que hacían posible en ese contexto educativo que la propuesta funcionara. Vos te quedás con el aspecto saliente de la política, sin conocer bien todo ese otro trasfondo que la política tiene en un momento determinado, en un lugar determinado, que hace que las cosas funcionen o no funcionen, digamos, ¿no? Y quiero insistir, la pregunta lo dice bien, porque dice que superen esta gradualidad acoplada a la cruzada en bloque, la edad y el calendario, o el ciclo lectivo, porque el problema no es la gradualidad, otra vez, el problema no es la gradualidad es un arreglo, un ordenamiento muy ligado al incremento de algo así como del stock de saberes que la escuela tiene que transmitir. Cuando la escuela pasa de
Reading, Writing, Arithmetics, a un currículum más amplio, ahí hay un principio de ordenamiento que establece una cierta secuencia en las adquisiciones. El problema no sería esa secuencia, el problema sería este acoplamiento. Y algo que no dije cuando hablé de la regla de la repitencia, pero lo digo ahora, que es que la regla de la repitencia es el único modo generalizado de reagrupamiento que inventó el sistema. El sistema agrupa una vez cuando entras, primer grado, a los 6 años, y después la única otra forma generalizada de reagrupar que tiene es la repitencia. Si ustedes piensan la repitencia como reagrupamiento, se van a dar cuenta que la repitencia es una decisión por la cual alguien que venía cursando con un grupo es asignado a otro grupo. Un grupo que viene después, digamos, ¿no? Con el que va a hacer de vuelta lo que no logró aprender cuando estaba en el grupo original. No está mal que alguien sea asignado a otro grupo para poder aprender mejor. El problema es que es el único modo de reasignación que inventó el sistema y que te hace, además, te reasigna en todo. No te reasigna en matemática de primero, te reasigna en las 12 materias que habías cursado. Por eso aparecen discursos como el de los agrupamientos flexibles u otros parecidos, digamos, que tratan de mostrar que podría haber otras formas de reagrupar, que no sea una vez por año tomar una decisión de que los que no aprendieron se acoplan al grupo que viene después. Vamos a la situación en que nos encontramos. Hay mucho para decir, y al mismo tiempo todo lo que digamos es provisorio, ¿no? En el sentido de que hay algunas cosas que yo pensaba en abril que hoy las veo de una manera bastante distinta de cómo las veía. Creo que todos empezamos pensando que esto iba a ser un poco más breve, y ahora sabemos que no sabemos cuándo termina, entonces estamos en una situación muy compleja, y cuando la gente dice, cuando venga la nueva normalidad, digo, esta es la nueva normalidad. Esto es lo que estamos ahora desde hace casi 200 días, es la nueva normalidad. Esta es la situación en la que nos encontramos y nos vamos a encontrar por mucho tiempo, y en ese sentido, preguntas que por ahí al principio no nos hacíamos con tanta energía, ahora nos las tenemos que formular y por supuesto tratar de contestarlas. Yo creo que la primera respuesta a la suspensión de las clases presenciales fue tratar de generar por todos los medios sucedáneos de las clases presenciales, formas de que siga habiendo clases, y como decía el otro día Fernanda Zaforcada, ella decía, bueno, si uno mira los nombres de los portales educativos de los países, todos tienen esta idea, ¿no? Seguimos educando, tu escuela en casa, digamos, formas de tratar de decir, bueno, a la escuela no vamos, pero esto que hacemos se le asemeja todo lo posible. Como todos ustedes saben, no es nada que no forme parte de las discusiones más públicas. Mucho de lo que pasó, lo que está pasando en este contexto de suspensión de las clases presenciales, son cosas que también pasaban antes, solo que agudizadas por la situación, ¿no? La desigualdad educativa no empieza con la pandemia, la desigualdad educativa es un problema del sistema escolar, y es un problema del sistema social, no solamente del sistema escolar. Es muy difícil que la escuela logre por sí sola igualar cuando tenés una estructura social que tiende a la desigualdad, ¿no? La desigualdad existía, por supuesto, y a veces la escuela la compensaba ligeramente y a veces tendía a reforzarla, pero lo que está claro es que se ha hecho muy dependiente la experiencia que los chicos y las chicas pueden tener sobre lo educativo escolar, se ha hecho muy dependiente de algunas cosas que están desigualmente distribuidas. Básicamente 3 cosas. Todo lo que es equipamiento y conectividad, que ya sabíamos de antes que estaba desigualmente distribuido. Hubo
algunos intentos, por ejemplo, a través de programas como Conectar Igualdad, o como lo es el programa, el Plan Ceibal en Uruguay, y otros planes por el estilo en la región, de compensar la desigualdad en el acceso a los medios tecnológicos, mediante políticas públicas que distribuyeran estos medios. Pero bueno, eso en Argentina quedó suspendido los últimos años. Yo creo que otra hubiese sido la situación en el caso de haber continuado el programa Conectar Igualdad, lo que no quiere decir que con las computadoras sabemos automáticamente qué hay que hacer, pero si no las tenés, la cosa se hace francamente muy complicada. La otra cosa que está desigualmente distribuida es la posibilidad de las familias de ayudar a los chicos con el aprendizaje escolar. Y eso es una consecuencia de la escuela, ¿eh? Eso es un efecto de la escolarización. O sea, es un efecto de la escolarización que en Argentina haya familias donde los papás, las mamás o los adultos responsables de la crianza de los chicos no sepan leer y escribir. No es un factor extraescolar, es un factor escolar, digamos, ¿no? Entonces, está desigualmente distribuida la posibilidad de las familias de ayudar a los chicos en un contexto donde la escuela necesita cierto soporte familiar para que los chicos y las chicas puedan hacer algunas cosas en la casa. Y está desigualmente distribuida la capacidad de los docentes para generar otros modelos de trabajo, porque con todo derecho pueden decir, a mí no me prepararon para esto, y tienen razón. Hay algunos que se han formado, hay otros que le encontraron la vuelta al asunto, y hay muchos que no saben qué hacer. Entonces, con esos tres problemas, digamos, es que tenemos que afrontar la situación presente y la futura, porque lo que ustedes están seguramente leyendo es que países que habían reabierto las escuelas, en algunas zonas las tienen que cerrar, o las tienen que disminuir la cantidad de chicos que van en simultáneo, y qué sé yo. Así que yo creería que cualquier política educativa que quiera lidiar con los problemas educativos que trae la pandemia tiene que hacer algo respecto de estas tres desigualdades. Puede hacer con más facilidad sobre la primera y sobre la última, por ahí la del medio es un poco más complicada, pero el otro día, en un conversatorio que se hizo en esta facultad, el miércoles pasado, si pueden búsquenlo, porque fue para mí de lo mejor que yo escuché en lo que va de la pandemia, tanto una inspectora como una inspectora de un municipio de la provincia de Buenos Aires, como una maestra de una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, describieron, nos contaron, una serie de trabajos que hacían en equipo, las maestras en equipo, la inspectora con otras inspectoras y con directores y directoras de las escuelas de su municipio, para, era algo así como, la palabra que usó la maestra fue convidar. Convidar a las familias, decía ella, modos de trabajo con los chicos. Trabajar con las familias mostrando cómo se pueden hacer ciertas cosas con el conocimiento que las familias tienen. Y esa es una muy buena iniciativa en la que la escuela no espera simplemente que los padres, las madres o los adultos o los hermanos mayores estén haciendo algo así como de vigilante de la tarea de los chicos, sino que les convida formas de intervención, piensa las tareas, tratando de encontrar un lugar genuino para que las familias colaboren, que no es simplemente el de la custodia de los chicos o el de alcanzar los materiales o ver que cumplan con las tareas. Me parece que ahí hay algo súper potente para pensar, y creo que esta figura de convidar modos de intervención, convidar modos de trabajo, es una figura muy potente para pensar no solamente la educación de la pandemia, para pensar la educación, para pensar una forma de trabajo de la escuela con las familias que bueno, habrá que empezar a generar, porque los chicos van a pasar mucho tiempo en sus casas. Para un niño pequeño, pasarse un año entero en la casa es un montón de tiempo en la vida. Lo es para nosotros, imagínense, en plena
infancia o en plena adolescencia. A ver, yo quiero decir algo que lo tengo anotado desde hoy a la mañana y para mí es el asunto acá, y es, si nosotros vamos a planificar la vuelta a la escuela insistiendo en que la unidad de organización es la sección escolar. Si nosotros seguimos pensando que la unidad de organización escolar es la sección escolar, nosotros estamos medio que condenados a muy pocas alternativas. Básicamente dos. Una es segmentar los grupos escolares, dividirlos de alguna manera y procesos iterativos donde hoy viene el grupo 1, después el grupo 2, después el grupo 3, después vuelve el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Con lo cual hay que pensar cómo combinás la presencialidad con lo que se hace cuando los chicos no están en la escuela, o recorridos completamente individualizados, donde cada uno tiene un poco a la manera de, no sé, de una escuela Waldorf, ¿no? En el siguiente sentido, donde uno tiene una asignación de tareas y va a su propio ritmo en esa asignación, y lo que hace el docente es controlar, regular, ayudar en el punto en el que los sujetos se trabaron, qué sé yo. ¿Por qué? Porque la herramienta de trabajo de los docentes, lo que nosotros sabemos hacer, es la enseñanza simultánea, que viene de aquello de lo mismo con todos al mismo tiempo. La mayor parte del tiempo hacemos eso. Por ejemplo, ahora estamos haciendo eso. No está mal, no estoy diciendo está mal, lo que estoy diciendo es la enseñanza simultánea en un contexto donde no van a volver todos, no van a volver al mismo tiempo, no van a volver en las mismas condiciones, ni van a poder asistir de la misma manera, no funciona. Es como si yo me parara acá a hablar, ustedes van entrando, saliendo, y a mí no me importa nada de lo que les pasa a ustedes mientras van entrando y saliendo, porque yo lo que tengo que hacer es decir mi clase, ¿sí? Ahora, si vos podés imaginar, con un poquito de imaginación pedagógica, podés imaginar que la sección escolar no es la unidad mínima forzosa de la organización escolar, si podés imaginar que los docentes de una escuela son docentes de todos los pibes, y no de los pibes que le tocaron porque le tocó la sección escolar de primero, tercera, matemática, ¿sí? Si podés pensar que los pibes, las pibas, son alumnos de todas los docentes de la escuela, podés abrir la puerta para empezar a pensar en agrupamientos y reagrupamientos periódicos. ¿Y cuál es la gran ventaja de los reagrupamientos? Que si vos los haces tomando alguna característica, algún criterio, algún principio, y voy a dar algunos ejemplos, que homogeneicen internamente ese grupo transitoriamente conformado, si vos homogeneizás transitoriamente un grupo, vos podés con ese grupo desplegar lo que sabés hacer, que es la enseñanza simultánea. Pero la condición es que el proceso de reagrupamiento sea lo suficientemente criterioso y frecuente como para que muchas prácticas de enseñanza simultánea den lugar en el conjunto a una diversificación de la enseñanza. No sé si es muy difícil lo que dije, pero sí, Sol pone cara de sí, es muy difícil. Sí. No sé si explicarlo todo de vuelta porque yo sé que es complicado, pero es algo así como decir, ¿cómo hago para que la herramienta que yo tengo, yo sé enseñar así? ¿Cómo hago para que enseñar así funcione? En un proceso en el que no tengo tiempo infinito para aprender muchas otras maneras de enseñar, ¿cómo hago para que esto funcione? Bueno, una manera es que durante un cierto periodo de trabajo yo esté trabajando con un grupo que esté relativamente homogeneizado respecto de alguna característica. Por ejemplo, los que vieron tal tema y los que no lo vieron. Los que se conectaron durante la pandemia y los que no. Alguien me podría preguntar, ¿no es bueno que trabajen juntos chicos y chicas que se encuentran en distintos niveles de apropiación de los conocimientos? Sí, eso también es bueno, pero para eso hay que saber. Porque todos los días en todas las aulas hay chicos con distintos niveles de apropiación de los conocimientos
cualquier conocimiento, desde el sistema de numeración hasta la historia de, no sé, de Medio Oriente, y la herramienta que los profesores y profesoras tienen, la herramienta que muchos maestros y maestras tienen, sigue siendo la enseñanza simultánea. Entonces, ¿cómo conservás la enseñanza simultánea? Bueno, reagrupando periódicamente con algún criterio que tenga sentido, y yo decía que iba a dar algunos ejemplos que se me ocurrían escribiendo una cosa que me pidió el ministerio, de cada tanto me pide que escriba cosas. Yo decía, bueno, los que ya trataron tales temas y pueden seguir por tales otros, y los que no, los que necesitan intensificar procesos de lectura y escritura, los que se conectaron pero demasiado fragmentariamente y necesitan que alguien les ayude a reponer el recorrido completo de enseñanza que tuvo lugar durante la ausencia de la escuela, lo que distintos docentes pueden afrontar con más facilidad por experiencia anterior o por formación específica. Los docentes no somos todos iguales, sabemos cosas diferentes, hay cosas que sabemos hacer mejor y cosas que nos salen menos. Los agrupamientos flexibles nos permiten hacer lo que sabemos hacer, que es la enseñanza simultánea, con un grupo transitoriamente homogeneizado por alguna característica. Y después hay que aprender lo otro, hay que aprender a trabajar con grupos heterogéneos, para lo cual también hay mucha literatura ya construida. Pero pensando en esta situación en la que nos encontramos, en una eventual vuelta a la escuela, yo creo que habría que tratar de que, me río porque Sol dice que él sí era de que iba entendiendo, me hiciste reír. Yo creo que habría que tratar de romper con la idea de que cuando volvamos tenemos que volver conservando la sección escolar como unidad de organización básica de la escuela. Eso se imaginan, trae cuestiones de tiempo, cuestiones de espacio, cuestiones de evaluación, cuestiones de organización del equipo docente, que hay que pensarlas, ¿sí? Pero yo creo que vale la pena pensarlas, de verdad creo que vale la pena pensarlas, porque si no, yo digo, ¿exactamente a qué queremos volver? ¿Exactamente a qué queremos volver? A la escuela es una respuesta, sí, está bien, estamos de acuerdo, queremos volver a la escuela, pero ¿exactamente a qué queremos volver? Bueno, a eso no vamos a poder volver, por lo menos yo diría por bastante tiempo. Si ustedes quieren, todo el año que viene. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Remedos de la sección escolar? Y hoy con 15, y mañana con 10, y hoy vino este, y pasado no viene el otro. ¿Remedos de la sección escolar? ¿Y la enseñanza simultánea avanza? Como si fuera una obra de teatro, donde el público se mueve y el actor no lo registra. Para mí eso sería un error. Mucho, ¿no? Un poco raro, ¿no? Podemos seguir ahora, digo, pero... Bueno, un aplauso virtual gigante primero, agradecerte, impresionante, espectacular. Tenemos, la verdad que estamos medio justos de tiempo, más que nada bueno, para respetar, sabemos que es muy difícil la conexión y que cada uno de nosotros tiene que seguir haciendo cosas en su casa y distintas cuestiones de la dinámica, así que en realidad agradecerte, ¿no? Mariana, Vicky. Estás ahí muteada, Mariana. Estás con el micrófono cerrado, Mariana. No, pensaba, nos tiró la bomba, a mí me acaba de una bomba arriba de la mesa. Sí. Pero sí, es súper interesante y la verdad que es como para pensar. Nosotros esto que vos mencionás, que lo traes en términos de simultaneidad y demás, en la materia un poco aparece conceptualizado como el carácter burocrático del sistema, ¿no? Esto de todos, en escala, lo mismo, que es efectivamente, ¿no? Esto como la institucionalidad de la escuela que todavía se mantiene y se reproduce, y que cuando se altera decimos, bueno, esto no es escuela, ¿no? O sea, lidiar con esta propuesta, pero es cierto, quizás que si no hay otras alternativas, esa es la parte buena, ¿no? De
de esta locura de la pandemia, para adjetivarla de alguna forma. Pero sí, súper interesante y bueno, muchísimas gracias, en serio. Súper generosa con lo que estás pensando, incluso en voz alta. Esa es la generosidad máxima. Te agradecemos un montón. A ustedes por la invitación. Me alegra Tal haber cual, tirado eso iba a una decir, bomba, lo mismo. Me alegra haber tirado una bomba porque... Sí. Y porque es que si no aprovechamos... Yo en alguna conferencia dije y lo sostengo, yo no soy muy afecta a ese discurso de que en toda crisis hay una oportunidad. Yo creo que en muchas crisis lo que hay es crisis y dolor y sufrimiento. Pero hay una cosa que pasó, perdonen que les tome un minuto más, pero hay una cosa que pasó en esta pandemia, que es que el otro día Delia Lerner decía con un poco de entusiasmo, que yo comparto un poco menos el entusiasmo, pero me gustó lo que dijo. Ella dijo algo así como que los docentes no fueron declarados personal esencial en esta pandemia, pero reaccionaron como si lo fueran, en el sentido de hacerse cargo de sostener la tarea que les tocaba sostener. Y yo creo que eso se puede perfectamente suscribir. Todos podemos conocer un docente que no, digamos, no es esa la discusión. Yo también conozco un médico que no, y un no sé qué que no, pero digo, la verdad es que el sistema escolar no dijo, ahora hay que esperar para que no volvamos, no se puede hacer nada. Trató de buscarle la vuelta al asunto. El problema es que lo que al principio pensábamos que era una cosa corta, ahora se reveló como algo que no sabemos cuándo termina. Entonces nos toca pensar cómo vamos a resolver la escolarización de millones de pibes que este año y probablemente parte del que viene tengan que quedarse en sus casas. Y cuando vuelvan a la escuela van a volver en una situación de mucha más diversidad, si ustedes quieren, desigualdad, podemos decir sin mucha duda, que la que teníamos antes, ¿no? Sí. Sí, seguro que en todo caso quizás que no es la oportunidad de la crisis, pero sino quizás pensarlo en esto, como la alternativa a la crisis. Es eso o nada, digamos, ¿no? Creo que justamente el lado feroz de la crisis que quizás permite, ¿no?, mover y generar cosas nuevas. Buenísimo, Flavia, gracias. Ahí, digo, además el salto de escala, ¿no? Me quedaba pensando, choqueado un poco con este cierre también, porque venís contando una serie de experiencias de cambio que también refieren a aspectos muy específicos, pero siempre en una escala también acotada, ¿no? Y era precisamente una de las cuestiones que daba vueltas de cómo poder llevar adelante modificaciones en la escuela secundaria un poco más profundas y amplias. Así que, bueno, acá dejamos varias tareas por delante. Ha sido un lujo, la verdad, escucharte, un gusto enorme, con mucha generosidad y predisposición, así que nuevamente gracias por este tiempo. Súper interesante. De verdad, muchas gracias. Me hicieron pensar, pasar un rato muy agradable. Y como les decía, en el medio de otras cosas, esto es de las cosas lindas que te pasan, que está bueno. Genial. Con piropo y todo. Sí. Bueno, muchas gracias. Los dejo. Ahora sí, el aplauso. Chao, Flavia. ¿Ustedes siguen en clase ahora? No. Ya, bueno, entonces los saludo, los dejo. Y gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Seguimos. Pedro.